こんにちは、みな。これは丸ごと A2 初級1です。これは第3課です。Muy bien, este es Marugoto A2, volumen 1, y esta es la lección 3. Bien, Samina, hajime mashou. Vamos a comenzar. これは日本は今春です。日本は今春です。¿Ok? Eso significa en Japón ahora es primavera, ¿bien? Entonces, sí vamos a hablar algo de las estaciones del año, pero para eso vamos a utilizar una expresión muy útil en el japonés. Ejemplo, los primeros tres ejemplitos que vemos nosotros por aquí, esos tres, comparten algo. Voy a leerlo. 3月頃、春になります。春になります。Siguiente. 3月頃、だんだん暖かくなります。だんだん暖かくなります。Y el tercero dice, 公園がきれいになります。公園がきれいになります。Ok, el primero de Sangatsugoro, haru ni narimas, significa más o menos en marzo se vuelve primavera. Sangatsugoro, dan dan atatakaku narimasu. En marzo, poquito a poquito se vuelve más cálido. O gradualmente se vuelve más cálido. Y el tercero dice, koen ga kirei ni narimasu. El parque se puso o se pone bonito, ¿bien? Entonces, si se fijan, los tres comparten ese verbo al final que es narimas, el cual es el verbo transformarse, volverse en, y se utiliza para hablar de un cambio en el estado de las cosas. Bien, así de sencillo. Cuando nosotros queramos hablar que algo cambia, utilizamos la expresión narimas, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, watashi wa natsu ga suki desu. Ga suki desu, ya conocemos esa forma, ¿no? Me gusta el verano, natsu ga suki desu. Entonces vamos a aprender a hablar sobre otra vez de las cosas que nos gustan, en este preciso caso, pues la estación del año que nos gusta. Pero abajito, en este caso aquí, la quinta oración, vemos que dice, watashi wa atsui no wa suki janai desu. Atsui no wa suki janai desu. Ok, aquí cambia un poquito, ¿no? Porque así estamos hablando, desde luego, de una preferencia que nos gusta o no nos gusta. En este caso no nos gusta, suki janai desu. Pero atsui es un adjetivo y lo estamos usando como un sustantivo. O sea, estamos diciendo que esta cualidad o característica no nos gusta, o podemos decir que nos gusta. En unos momentos más vamos a ver cómo podemos hacer para hablar de que las características nos gusten o no nos gusten. Recordemos que los sustantivos y los adjetivos tienen formas distintas de tratarse, y para nosotros poder utilizar una palabra como un adjetivo que no es un sustantivo, necesitamos hacer algo por ahí para poder hacer que esa palabra sea un sustantivo. También vamos a verlo. Y por último, tenemos la sexta oración aquí que dice, Natsu yasumi ga arimasu kara, natsu ga ichiban suki desu. Como hay vacaciones de verano, el verano es la que más me gusta, de las estaciones, ¿no? El verano es lo que más me gusta. Entonces podemos expresar en este caso, o vamos a aprender a expresar, la razón por la cual nos gusta algo, o las razones de por qué sucede algo, ¿no? Entonces, bien, Mina, ahora sí vamos a comenzar con la primera forma gramatical. Muy bien. Aquí tenemos el verbo narimas, que nos permite expresar un cambio en el estado de las cosas. Bien, este se acompaña de un sustantivo con ni, un adjetivo na con ni, o un adjetivo i con ku, quitando la i. Y después narimas. Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a decir que algo sucede o algo cambia usando ese tipo de palabras? Si normalmente lo que sucede o cambia son las acciones. Bien, recordemos que en japonés los sustantivos o los adjetivos
También trae una carga, en muchos casos, de, de acción. Como veíamos cuando veíamos las declinaciones de los verbos, que hay verbos que se hacen con un sustantivo tipo acción, más y más. Ah, bueno, recordemos que también los adjetivos eh, tienen una carga de acción por ahí un poquito y los sustantivos también pueden tener una carga de acción. Pero para no confundirnos mucho, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vienen los primeros, que son los de los sustantivos. Bien, el primer ejemplo que tenemos aquí arribita es Sangatsu goro haru ni narimasu. Más o menos en marzo se vuelve o se hace haru, primavera. ¿Ok? Se convierte en primavera. Luego tenemos Chichigatsu goro natsu ni narimasu. Chichigatsu goro natsu ni narimasu. Más o menos en julio o alrededor de julio se vuelve o se hace verano. ¿Ok? Si se fijan, tomamos primavera o verano como puntos en el tiempo en los cuales podemos irnos moviendo, ¿no? Podemos, en este caso, el año se vuelve primavera, o mejor dicho, las estaciones del año se vuelven primavera, se vuelven verano, se vuelven otoño, aquí ni narimas, se vuelven en invierno, fuyu ni narimas, ¿bien? Eso es para las palabras que son sustantivos. Ahora vamos a ver los, los adjetivos tipo na. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Simplemente es el adjetivo na sin na. Y ponemos ni narimas. Recordemos que los sustantivos y los adjetivos na suelen tener un mismo tratamiento. Entonces vamos viendo cómo le hacemos con los adjetivos na. Chichigatsu goro umi ga nigiyaka ni narimasu. Chichigatsu goro umi ga nigiyaka ni narimasu. Más o menos en julio se pone o se vuelve concurrida la playa. ¿Ok? Como que en julio va mucha gente, entonces se pone concurrida, se transforma en concurrida, no es un adjetivo. Ahora, antes no era concurrido, antes no era su característica, ahora sí es una característica en julio. Entonces, se transformó a ser concurrida, ¿bien? Otro ejemplo, el de aquí del segundo. Kugatsu goro umi ga shizuka ni narimasu. Kugatsu goro umi ga shizuka ni narimasu. Más o menos en septiembre se pone o se vuelve tranquila la playa o el mar se pone tranquilo, ¿no? Hablando de que ya no hay tanta gente, ¿por qué? Porque pues probablemente el clima cambie, ya no está tan favorable como para ir al mar, entonces de ser concurrido ahora se transforma en tranquilo, ¿no? Es un cambio de estado, ¿no? Las características nos sirven también para eso, para hablar de cambios de estados. Y por último tenemos Koen ga kirei ni narimasu. El parque se pone o el parque se vuelve bonito, ¿bien? Esto fue por los adjetivos tipo na. Ahora vamos a ver a los adjetivos tipo ni. Vamos a ver a los adjetivos tipo i. Entonces, el adjetivo tipo i sí cambia un poquito. ¿Ok? Nosotros podemos ver aquí como tenemos en esta parte de acá que el adjetivo i se le quita la i y se pone q seguido de nari más, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que podemos ver en los personajes de allá arriba. Aquí, miren, aquí en esta primera partecita aquí, dice, Nihon wa itsugoro atatakaku narimasu ka? Nihon wa itsugoro atatakaku narimasu ka? Que sería como que, más o menos cuando, o aproximadamente cuando, se pone Japón más cálido. Dice, Sangatsu goro dandan atatakaku narimasu. Sangatsu goro dandan atatakaku narimasu. Más o menos en marzo se pone un poco más cálido. Soshite haru ni narimasu. Y además se hace primavera, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que los chequemos. Natsu wa totemo atsuku narimasu. Natsu wa totemo atsuku narimasu. El verano se pone o se vuelve muy caluroso, ¿bien? Cambiamos de ser calurosos a ser muy calurosos, tal vez, ¿no?
次、9月頃涼しくなります。9月頃涼しくなります。Más o menos en septiembre se pone o se vuelve fresco. Pues hablamos del clima, ¿no? Y por último tendremos Sangatsu goro dandan atatakaku narimasu. Más o menos en marzo, de poquito en poquito, se pone más cálido, se vuelve más cálido, ¿bien? Hablando del clima que va cambiando de estado, ¿bien? Entonces, esta es la explicación del narimas. Es muy sencillo de utilizar. Simplemente necesitamos comprender exactamente cómo utilizar los adjetivos o los sustantivos para expresar un cambio de estado, ¿bien? Entonces, vamos con la siguiente parte. Ahora tenemos sustantivo ga sukides, para la cual nosotros ya conocemos con anterioridad, ¿no? Sabemos que cuando a nosotros nos gusta algo usamos sukides para decir que nos gusta. Lo que nos gusta se acompaña con ga. Ejemplos, tenemos aquí el primero. Natsu ga ichiban suki desu. Cuando nosotros acompañamos el suki desu y antes le ponemos un ichiban, estamos hablando que es lo que más, en este caso, nos gusta. Entonces, Natsu ga ichiban suki desu es como que decir, a mí me gusta más el verano, lo que más me gusta es el verano. Bien, caso contrario, sabemos que si tenemos algo positivo, pues normalmente podemos utilizar el amari para lo negativo, ¿no? Watashi wa natsu wa amari suki janai desu. Watashi wa natsu wa amari suki janai desu. A mí casi no me gusta el verano, ¿no? Van a decir, ¿y por qué es natsu wa y no natsu ga? Bien, porque como estamos negando y se suele hacer un énfasis sobre lo que se niega, en vez de ga cambia a wa. Por eso es que es natsu wa amari suki janai desu. Muy bien. También podemos preguntar, pues, ¿qué es lo que más te gusta? Utilizando, recordemos, el adjetivo na, que es suki, antes de lo que queremos preguntar si gusta. Por ejemplo, kisetsu. Kisetsu son las estaciones del año. Kisetsu, estaciones del año. Entonces decimos, suki na kisetsu, las estaciones del año que gustan. Las estaciones del año que me gustan. Entonces decimos, suki na kisetsu wa itsu desu ka? Sería como decir, ¿cuándo es tu estación favorita? ¿Ok? ¿Cuándo es tu estación favorita? Suki na kisetsu wa itsu desu ka? Pero si queremos preguntarlo con la estructura que ya conocemos del sustantivo, ga, suki desu, usamos dono. Dono kisetsu ga suki desu ka? Dono kisetsu ga suki desu ka? ¿Cuál estación te gusta? Bien. Hasta aquí solamente es un pequeño repaso de lo que ya conocemos. Pero hasta el momento nosotros solamente podemos hablar de sustantivos que nos gustan. Pero los sustantivos no son las únicas cosas por las que podemos nosotros mostrar alguna preferencia. A los adjetivos o las características o las cualidades de algo también pueden gustarnos o pueden no gustarnos. Entonces para eso ponemos aquí un adjetivo antes del ga suki desu, pero nos estamos dando cuenta que aquí en medio tenemos una partícula no. Entonces, esta partícula no, siguiendo al adjetivo, va a hacer que podamos usarla con ga. Es como si ahora fuera un sustantivo y por eso puede ser acompañada con ga. Ejemplo con adjetivo tipo i. Watashi wa sushi no ga suki desu. A mí me gusta el fresco, hablando como el fresco sobre el clima fresco, ¿no? Por eso dice sushi no ga suki desu. Se fijan que sushi es una característica. Tenki wa sushi desu. El clima es fresco. Pero yo quiero decir que el fresco, o sea, su característica de ser fresco es lo que me gusta. Ah, sushi no ga suki desu. Me gusta el fresco, ¿bien? Igual pasa, por ejemplo, cuando algo no nos gusta, como tenemos aquí el atsui.
Atsui no wa, igual lo mismo que comentábamos anteriormente, como vamos a decir que algo no nos gusta, cambiamos el ga por wa para hacer ese énfasis. Entonces, Atsui no wa suki janai desu. Atsui no wa suki janai desu. No me gusta el calor, donde Atsui ya deja de ser caliente, que esa es la característica o la cualidad, y ahora pasa a ser el calor, que es un sustantivo que puede o no gustarnos, ¿no? Es la cualidad del calor. Entonces, Atsui no wa suki janai desu. Hai. Eso es para los adjetivos tipo i. Pero los adjetivos tipo na también tienen su uso en esta forma. Vamos a verlo. Watashi wa shizuka na no ga suki desu. Watashi wa shizuka na no ga suki desu. Me gusta la tranquilidad. Shizuka, tranquilo. Shizuka na no ga suki desu. La tranquilidad. Cuando usamos esta forma deja de ser la característica tranquilo y se transforma en el sustantivo tranquilidad. Bien, entonces nos damos cuenta que los adjetivos tipo na, entre el no y el adjetivo, tienen que llevar su na, que suele utilizarse, para cuando lo usamos antes de otros elementos. Bien, pues que es Shizuka na no ga suki desu. Me gusta la tranquilidad. Otro ejemplo, Niban. Nigiyaka no wa. Nigiyaka no wa suki janai desu. No me gusta el bullicio. Recordemos que nigiyaka es la cualidad de estar, que algo esté muy concurrido. Entonces, de esta forma, nigiyaka no wa suki janai desu, para esta forma, al cambiarlo a un sustantivo, ahora es el bullicio, ¿bien? Que es cuando hay mucha gente, hay mucho ruido. Si nosotros no queremos utilizar suki janai desu, podemos utilizar nigate desu. Nigate desu, que es como no soportar, no gustar, pero si se fijan, simplemente es eso, no soportar, pero no está negado. Entonces es un adjetivo que es algo que no es agradable, pero no está negado, porque al afirmarlo ya estamos diciendo que no lo es. ¿Cómo podemos decirlo? Es una característica negativa. O sea, algo puede ser bueno o malo. Así como decimos ides para algo que es bueno, waruides es malo. Yokunaides también puede ser malo, no bueno, ¿ok? Pero pues el equivalente a no bueno es malo, que es waruides. Ah, bueno, pues suki es gustar. Nigate, pues es disgustar en este caso, ¿no? Entonces, nigate des. Atsu no ga nigate des. El calor no me gusta. Bien, pero como este adjetivo no se niega para decir que no te gusta, ya con el simple adjetivo nigate es disgustar o algo disgustoso, pues entonces el atsui no ga se usa con ga y no con wa, a pesar de que el adjetivo nigate conlleva una carga negativa, pero de sentir negativo, ¿bien? Entonces, watashi wa atsui no ga nigate desu. Hai. Y ahora vamos con ya la última parte de esta lección. Tenemos aquí kara. Para dar una razón, se utiliza la partícula kara al final de la oración causativa. O sea, la oración que aquí tenemos marcadita con azul. Bien, entonces normalmente esta va acompañada por dos frases. ¿Ok? La primera que es la causativa. ¿Ok? El decir por qué algo. Y pues la otra casi podemos verla como un razón y consecuencia, podríamos verlo, ¿no? Entonces vamos a ver los ejemplos. Natsu yasumi ga arimasu kara, natsu ga ichiban tsuki desu. Natsu yasumi ga arimasu kara, natsu ga ichiban tsuki desu. Como hay vacaciones, natsu yasumi, son las vacaciones de verano. Natsu ga ichiban tsuki desu. La que más me gusta, o el verano, es la estación que más me gusta, ¿bien? Natsu yasumi ga arimasu kara, natsu ga ichiban tsuki desu. Como hay vacaciones,
donde este como es el kara, el verano es lo que más me gusta, es la estación que más me gusta, ¿bien? Podemos invertirlas y no hay ningún problema, ¿no? Así como tenemos primero la causativa, pues también la podemos mandar al final y decir primero eh, primero la consecuencia y luego la causa. Por ejemplo, Natsu ga ichiban tsuki desu. Natsu yasumi ga arimasu kara. El verano es lo que más me gusta porque hay vacaciones, ¿bien? Entonces, si se fijan, también podemos voltearlas y no hay ningún problema. Se sigue entendiendo y sigue siendo correcto. Muy bien. Y para nosotros preguntar, para que nosotros nos den una oración en la que nos den un kara, como para saber la causalidad de algo, usamos la palabra interrogativa doshite. Doshite natsu ga suki desu ka? ¿Por qué te gusta el verano? Natsu yasumi ga arimasu kara. Porque hay vacaciones, ¿no? ¿Se fijan? Y también, si nos preguntan con doshite, si nos preguntan con doshite, nosotros podemos simplemente responder con la parte del kara, que es la causal, ¿bien? Entonces, Mina, con esto estaríamos terminando la lección número 3 de Marugoto A2, volumen 1. Y sin más que agregar, owarimashou, arigato mina, y gambate mina, gambate ne, benkyou shite kudasai. Ya ne.